Querida amiga, querido amigo, hoy te voy a hablar de un asunto importante, relevante. Es todos los intentos que actualmente te amenazan para que dejes de poder decir y sobre todo publicar lo que tú piensas o lo que tú consideras. Vamos a ser claros. Todos los gobernantes tienen entre sus prioridades la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es un derecho fundamental que algunos, sobre todo los que se sienten amenazados, consideran como el mal menor. Lo que se pone en negro sobre blanco, lo que se dice en televisión o lo que escuchas por la radio, muchas veces escuece a los gobernantes, porque supone auditarlos. Y hay quien, cuando se siente en peligro o cuando ha hecho algo que no quiere que tú sepas, hace todo lo posible por ocultarlo o por callarte, o por, como intentan con los periodistas, por asustarnos, por callarnos o por intentar que nos censuremos. No es casualidad que dentro de esa carta que publicó Pedro Sánchez hace unas semanas, antes de tomarse, como yo digo, el puente de mayo, esos 5 días de reflexión, en esa carta hablaba de la galaxia de medios de derecha y de ultraderecha. Unos días después, cuando salió en el Palacio de la Moncloa para decir que no se iba, que no dimitía, afirmó realmente que se ponía a la cabeza de un proceso de regeneración democrática que pretendía que no se lanzaran bulos sobre la sociedad española, que la máquina del fango que agitaba a la derecha, que es la que nutre de contenidos a esos medios de comunicación, tenía que parar, tenía que frenar porque difamaba, mentía y trasladaba a los españoles una imagen de su gobierno que no le gustaba. Y sobre todo estaba mintiendo, decía, sobre las actividades de su mujer, que ya no solamente le quiere demostrar su inocencia en los tribunales, sino simplemente, también, además de eso, intentar acallar las críticas de medios que legítimamente y de una forma impecable están informando sobre ella. Esto evidentemente no me lo estoy inventando, esto lo dijo él. Podemos ver en este corte lo que esa tarde, desde el lunes, esa noche, en Televisión Española, la televisión pública, afirmó a este respecto. Estamos hablando de uno de los principales desafíos que tiene las sociedades modernas y las democracias. Y el drama que tenemos es que encontramos enfrente a unos partidos políticos, a unos pseudomedios de comunicación, a unas entidades o asociaciones que se utilizan como brazos para judicializar los casos, que han dado por perdida la batalla de las ideas y que lo que están es en la destrucción del adversario. Aquí no hay crispación, aquí lo que hay es agresión. Esta es la táctica más habitual en los gobernantes que se sienten amenazados y quieren aplastar o aplacar a sus enemigos. Es básicamente la de deslegitimarlos. La de hablar de unos medios que informan y otros que desinforman. La de hablar de una prensa que lanza bulos de forma premeditada para destruir al gobierno o a sus objetivos. Este miércoles en el Congreso Pedro Sánchez incluso hablaba de empresarios a los que persiguen los medios porque defienden su gobierno. Esa prensa, hay una prensa, la prensa enemiga, los tabloides digitales, los pseudomedios, los pseudoperiodistas, entre los que también se me incluye, por supuesto. Esa prensa lanza bulos, esa prensa difama. En cambio, la contraria, que es la favorable a Pedro Sánchez, miente solamente cuando se equivoca. Es la división del país en dos partes, entre los buenos y entre los malos, entre la buena prensa y la mala prensa, entre los favorables a un gobierno que mira por el ciudadano, y estoy reproduciendo palabras que ha dicho Pedro Sánchez, y una oposición que gobierna para unas minorías que no creen en un programa social y que al final se amparan en medios de comunicación que tienen unos intereses ocultos, oscuros, espúreos. Pues bien, en este programa quiero hablar de cómo Pedro Sánchez, ya con esa estrategia, antes de tomar cualquier decisión legal, ha puesto una mordaza a una parte de la prensa y a cualquier ciudadano que quiera expresarse. Porque el miedo es un factor fundamental y habrá quien estas amenazas al sector le hayan asustado y le hayan amedrentado. Pedro Sánchez quiere legislar contra los pseudomedios y contra los pseudoperiodistas.
Y yo te digo, eso que está anunciando es un bulo. Es un bulo. Y si quieres saber por qué, quédate, porque aquí, en esta quinta edición de Lo que no te han contado, este programa de Vivo Media, te vamos a explicar los motivos por los cuales el presidente está armando una campaña a partir de una enorme mentira. Como siempre te digo, yo soy Rubén Arranz, escribo en el diario digital El Independiente y aquí, en Vivo Media, presento Lo que no te han contado. Quédate porque creo que esto te puede interesar. Querido amigo, Sánchez no quiere terminar con las mentiras. Sánchez lo que quiere es imponer su verdad. Por otra parte, ¿qué es la mentira y qué es la verdad? ¿La verdad es lo que un gobierno quiere? ¿La verdad es lo que transmite la propaganda? ¿La mentira es siempre lo que difunden los contrarios? Dentro del juego político en el que actualmente esos sofistas, esas personas, esos portavoces con la capacidad de manipular tienen tanta influencia, a lo mejor nos tendríamos que llevar las manos a la cabeza, por lo menos poner sobre alerta cuando alguien de ellos nos quiere anunciar que va a defender la verdad y nos va a proteger contra la mentira. Porque a lo mejor lo que está haciendo es intentar imponer su verdad, que en realidad es una media verdad o una gran falacia. Estoy planteando al final un trabalenguas, aclarando conceptos. Pero es que realmente todo lo que sea legislar sobre eso o regular eso, o por lo menos ponerlo en la picota, que es lo que está haciendo, tiene un peligro que se puede pagar. Este proceso no es nuevo. Históricamente, los gobernantes han reconocido solamente la libertad de prensa cuando no les ha quedado más remedio. En las democracias liberales, esto ha sido un derecho reconocido, incuestionable. Pero ahora parece que dentro de esta deriva de lo que yo he llamado el totalitarismo democrático, que es el de dentro de la democracia cabe todo, la voy manipulando tal y como yo quiero, la quiero concebir, no tal y como las instituciones deberían sujetarla. Dentro de ese proceso parece que Pedro Sánchez se ha empeñado en despotricar contra los jueces, contra la oposición y contra la prensa. Es decir, contra los tres contrapesos que cualquier gobierno debería tener y diría cualquier gobierno democrático habría de cuidar. Porque la democracia no solamente se sostiene sobre el que gobierna. La democracia también se sostiene sobre la oposición. Esto es una balanza. Esto es una balanza, amigos. Y si una parte de la balanza se desnivela, estamos con un problema. Tenemos un problema, realmente. Pero en cualquier caso, como te decía, llama la atención que el propio presidente del gobierno, este presidente del gobierno en concreto, en el que parece que conviven varias almas, es como un cuerpo. Imaginemos un cuerpo, un caballo de Troya, por ejemplo, en el que conviven varios seres, cada uno con una opinión diferente, que cada cual transmite una verdad distinta cada día. Por eso el presidente del gobierno a lo mejor no miente, o a lo mejor no lanza renuncios, a lo mejor es que se expresan el diablo del hombre un día y el ángel del otro en otro. A lo mejor es la razón y por eso le hemos culpado o le hemos juzgado mal. A lo mejor eso es lo que ocurre. Pero este presidente ha metido. Y este presidente y este gobierno han sido los reyes del bulo. Recordemos aquí en este vídeo, vamos a recordar, yo creo que es el momento más glorioso de todos estos años sobre su gran falacia. Ya lo has visto, pero no está de más que lo eches otra vez un vistazo. Pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Luego lo negó en la campaña electoral del pasado julio. Lo negó en el plato de Ana Rosa Quintana también y en otra entrevista que le concedió a Ferreras. Dijo que él no había dicho eso, que él por lo cual no dormiría tranquilo es si Pablo Iglesias tuviera que influir sobre el nombramiento del Ministerio de Economía o de Interior, que Pablo Iglesias no podía decidir sobre la policía o sobre la Guardia Civil. Es falso. Él lo que dijo es que no dormiría tranquilo antes de las elecciones, no dormiría tranquilo con ministros de Podemos en su gobierno. Este es el presidente que quiere legislar sobre la verdad o sobre la mentira, que quiere poner coto a lo que es cierto y lo que es falso, que quiere luchar contra el pseudoperiodismo
que dice que vive de la máquina del fango de la derecha, del lodo, como dijo este miércoles también en el Congreso. Este presidente fue el que dijo lo de juntos salimos más fuertes, cuando todavía los autónomos, los empresarios no podrían abrir sus negocios, cuando todavía había más de 1 millón de españoles en los expedientes de regulación temporal del empleo que no sabían qué iba a suceder cuando volvieran a su trabajo. Este presidente, es que la memoria es muy corta, pero no ha pasado tanto tiempo y por eso te lo recuerdo. 4 meses antes de que se patentara la primera vacuna fue el que dijo: hemos vencido al virus. En el Congreso de los Diputados. Este fue el presidente. Estos son los que ahora dicen que el proceso soberanista de Cataluña se ha terminado. Y yo diría que cualquier conflicto, a lo mejor me equivoco, yo no tengo toda la verdad, pero cualquier conflicto a lo mejor se termina cuando una de las partes que está involucrada en él renuncia al objetivo que ha causado esa lucha, esa guerra, ese intercambio. Y yo diría que ningún independentista ha renunciado a declarar la independencia, al referéndum de autodeterminación. ¿Qué se ha acabado el proceso soberanista? Este presidente fue el que dijo que una vez que se aprobaran los indultos, se iba a terminar el conflicto en Cataluña. Mentira. Un tiempo después, antes de las elecciones, dijo que en ningún momento barajaba una ley de amnistía, que se la estaban pidiendo ya los independentistas, porque no tenía encaje constitucional. Pasaron las elecciones, no habíamos vuelto de vacaciones, estábamos en verano, y con agostidad lanzó a sus tertulianos de cabecera a los medios de comunicación para hablar de que la amnistía a lo mejor sí que tenía encaje constitucional, porque donde hay voluntad política vale todo. En otras palabras, y además con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, a su favor, o por lo menos puesto gracias a él. Cuando eso ocurre, la Constitución se malea, la Constitución se manipula y por supuesto cualquier cosa tiene encaje. Lo que pasa es que cuando eso sucede, no se puede hablar realmente de una democracia en la que hay unas reglas limpias y se libra la batalla, como él dice, de las ideas o de las propuestas de una forma neutral, limpia o sin arbitrariedad. No. Eso se ha convertido en otra cosa. Y es el gran peligro que amenaza a España. Y los demócratas convencidos creo que lo tienen que defender. Ese peligro es que con grandes palabras, con grandes discursos, con mentiras constantes, con embustes y con renuncios, lo que se está ocurriendo es que se está desgastando el Estado de Derecho. Que ese edificio que poco a poco se construyó, que es el de la democracia, el de la libertad, lo están esquilmando. Y ahora que se están viendo los efectos en un país venido a menos, esta es mi opinión, ahora que se están viendo los efectos y ahora que el gobierno se siente cuestionado y ahora que el propio presidente se siente amenazado por las actividades que se han puesto bajo la lupa de su mujer, afirma que quiere regular sobre la libertad de expresión y de la libertad de prensa. ¿Por qué? Pues porque no quiere que hablen mal de él. ¿Pero qué pasa? ¿Que este presidente siempre dice la verdad? Volvemos a plantear la pregunta. Pues no. ¿Que este presidente ha renunciado a tocar a los familiares de los políticos? Pues tampoco. Aquí en la imagen 1 se puede ver un momento que es una explosión de furia y que la ha elegido precisamente porque se le puede ver ese gesto, ese dedo, el dedito. Ahí está otra vicepresidenta, Montero, la que se pegaba golpes en el pecho, en Ferraz, cuando Pedro Sánchez se había retirado al Palacio de Invierno a reflexionar. Ahí la ves, María Jesús Montero, Pedro Sánchez. Ahí estaban culpando a la mujer de Alberto Núñez Feijóo de algo que no era cierto. Y es que a través de Sargadelos, que había recibido esa empresa, esa fundación, una subvención de la Xunta de Galicia. Esa información la publicó Infolibre, el medio de José Miguel Contreras, uno de los suyos. Uno de los suyos, te lo explicaba en la edición pasada del programa. Y esa información la tuvo que rectificar. Porque es así que no era falsa. Si se ha demostrado que ha habido una información que no ha sido cierta sobre la esposa de alguien, ha sido la relacionada con la mujer de Alberto Núñez Feijóo. Con Begoña Gómez no se ha negado. Se ha hablado de un sindicato de ultraderecha, en el caso de en referencia a Manos Limpias, un pseudo sindicato, dicen, que ha presentado una denuncia basada en recortes de prensa que no lo acierta. Se ha hablado de la prensa que miente y difama y que tiene como fuente a
esa maquinaria del fango, a los comisarios corruptos, a los que formaron la policía patriótica con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Se ha hablado de una oposición que no respeta las reglas, de unos jueces que prácticamente son franquistas, les ha faltado llamarlos. Pero ojo, en la concreción, en el detalle de todo lo que han publicado medios de comunicación como nosotros en El Independiente u otros como El Confidencial, en lo concreto no han podido desmentir nada. Hablaba hace un tiempo con una fuente del Confidencial para un reportaje que publiqué un domingo en Independiente y me hablaba de las presiones que habían sufrido y del comunicado que mandó Red.es, que es una agencia gubernamental, y la propia Begoña Gómez al periódico, desmintiendo sin desmentir y amenazando, iba a decir sin amenazar, pero no, quedaba bastante claro. Se ha llegado al juez que ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, se ha llegado a publicar cosas sobre su actividad, incluso a amedrentarlo a partir de filtraciones de los informes de la UCO a la cadena SER, al grupo Prisa. Yo te cuento lo que significa eso. Eso significa, eres el juez, pero que sepas que en los investigadores nosotros también tenemos influencia. Cuidado porque estamos aquí. A tu espalda, a tu izquierda, a tu derecha, estamos aquí. Esto no lo van a decir, pero esto lo hacen. Y esto lo hacen porque no creen en la separación de poderes, no creen en un Estado en el que cada cual ejerza la función que tiene asignada con libertad. Y por supuesto no creen en la verdad. Yo te lo digo de una forma muy sencilla. Si Begoña Gómez no está amenazada por nada, no ha hecho nada que sea ilícito, no ha hecho nada que sea irregular, ojo a la diferencia, ¿qué teme? Que investiguen. Si yo no he hecho nada que sea punible, que sea irregular, que sea multable, que me investiguen. No hay ningún problema. Arriba la transparencia. El problema es que se quiere inhibir también la investigación. Y se quiere amedrentar a quienes investigan. Y se quiere asustar a quienes publican. Y entre ellos estamos los medios de comunicación. Esta gente es la que habla de limpiar la democracia. Esta gente es la que habla de regenerarla, de volver a ser unos caballeros, de recuperar el señorío, de no mentir y de imponer, por tanto, la verdad sobre todas las cosas. Esta gente es la que tiene elementos como Óscar Puente, el que reconoce que la polémica y la agitación en las redes sociales es positiva, porque lo contrario es ser intrascendente. Este es un ministro de España. Este es un ministro del gobierno que habla ahora de la regeneración. Este es el ministro que inició el lío con Argentina, la escalada de tensión. Y seguramente lo hayas visto, pero reitero, te lo quiero recordar, este es el corte en el que realizaba unas gravísimas acusaciones a Javier Milei, que fueron los que prendieron la mecha de ese conflicto diplomático. Echa un vistazo a lo que dijo esta persona. Sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Esto mismo lo dijeron de Albert Rivera. A Díaz Ayuso le llamaron loca. Ya sabes cuál es el mote del alcalde de Madrid. Esas son bromas, esas son cosas que se tienen que consentir. Pero ojo, el tablero está inclinado, la partida se juega con el tablero inclinado. Al contrario, no se puede decir nada porque ya eres máquina del fango. O ya ahí el humor no se admite. O ya directamente ahí son discursos del odio. ¿Esto realmente es una democracia en la que la partida se juega en igualdad de condiciones? Por supuesto, yo no defiendo las faltas de respeto, ni las del señor Óscar Puente, ni las del señor Milei, ni las de Rita Cantadora, como diría aquel. Yo creo que quien es portavoz, quien habla sobre algo, quien tiene esa potestad, realmente tiene que cumplir determinadas normas estéticas y éticas. No tiene que insultar al rival, no tiene que dudar de su estado, de su salud mental, de sus adicciones o de lo que sea. Y esta gente es la que habla de la pureza democrática. Y esta gente es la que viene a regenerar esto.
Hace unas semanas, como te decía, publiqué en el Independiente lo que vamos a ver en la imagen 3, en pantalla, que me parece un titular bastante llamativo, desde luego. ¿Qué es lo que pretende Sánchez? Sánchez quiere acabar con la información confidencial. Esa es la clave. Hablaba en este reportaje, en esta pieza periodística, de las amenazas que han recibido en el periódico, lo que te contaba. Y hablaba realmente de las verdaderas intenciones del presidente, que no son realmente demostrar una inocencia que ellos dicen que no tienen que demostrar. Hoy dijo el miércoles en el Congreso de los Diputados que no le importaría que él y su mujer pasaran por la comisión que se ha abierto en el Senado para esclarecer lo que ha ocurrido con el caso de las mascarillas o de la propia Begoña Gómez. Pues bien, reitero, si no tienen nada que ocultar, que vayan. Pero que no amenacen a la prensa, porque eso tiene sus consecuencias. Los periodistas tienen hipoteca y los periodistas también tienen miedo, son humanos y evidentemente es una profesión con 1001 fallos. Yo no voy a hacer un ejercicio corporativista. Pero sea como sean, no hay que amedrentarlos. Si alguien se considera difamado, puede acudir a un juzgado. Hay periodistas condenados por lo civil y por lo penal. Hay periodistas y medios de comunicación que han tenido que cumplir y pagar elevadísimas multas por haber mentido o por no haber demostrado que sus informaciones eran veraces. La jurisprudencia cada vez es más amplia, evidentemente, y lo que ha hecho es aclarar determinadas situaciones en las que los medios de comunicación podían caer en arbitrariedades. Eso se ha ido corrigiendo. ¿Por qué? Porque los tribunales en este sentido funcionan. Porque esto no es la ley del oeste, de salvaje oeste. Aquí, si se publica algo que es mentira, eso puede tener consecuencias. Tú puedes denunciar o no puedes denunciar. Puedes decir que el iniciar un proceso judicial va a ser más complicado o menos complicado, pero esos mecanismos existen. Y hay reguladores también. Desde el Ministerio de Economía, donde se regula, digamos, la concesión de las licencias de televisión y de radio, hasta la propia CNMC, el regulador audiovisual, que puede llegar a multar y ha multado a las empresas por saltarse las normas. Y los tribunales. Esto es una democracia con unos mecanismos que por lo menos hasta hace poco eran sólidos. Y en este caso, créeme que funciona. Lo que quieren simplemente es amedrentar. Y como siempre lo quieren hacer con un mensaje que en otras ocasiones, como podemos ver en la imagen 3, también se han utilizado. Te hablo de la famosa Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Venezuela en 2007. Vamos a cruzar el Atlántico para poner un ejemplo que puede ser bastante esclarecedor, o por lo menos nos puede poner antecedentes sobre lo que puede pasar aquí. Cuando un gobernante intenta censurar a la prensa y limitar la libertad de expresión, a ti también, nunca habla de eso. Siempre dice lo contrario. Habla de asegurar la democratización de los medios de comunicación, la participación de los grupos de interés social, de proteger a la infancia, de asentar el pluralismo en el panorama mediático. Esto, por cierto, no es una cosa solamente de la izquierda, del PSOE. Yo recuerdo en el año 2015, cuando el gobierno del Partido Popular convocó un concurso para entregar 6 licencias de televisión, lo hizo casualmente a dos meses de las elecciones autonómicas. Fue en 2016, perdón. Con eso lo que consiguió es que los grupos que estaban acorralando a aquel gobierno por los casos de corrupción que se estaban investigando, estaban judicializados, lo que consiguió es que bajaran el tono. Porque, ojo, si me criticas que te quedas sin licencia. Yo te voy a contar mi experiencia personal en ese concurso. El resultado no me lo creí. Ellos hablaban de asegurar, incrementar la pluralidad en la televisión española. Y yo pedí a través del buzón de transparencia el informe, la resolución de aquel concurso, lo que habían presentado, los proyectos que había presentado cada grupo de televisión y los motivos que había llevado el gobierno a priorizar esos proyectos sobre los que se quedaron sin licencia. Me dieron una versión completamente censurada. Estaba todo tachado. Se me censuró la información que yo había pedido en ese caso. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que quisieron es privilegiar a las televisiones que se habían portado bien con ellos. Y es curioso porque en aquel momento que gobernaba el Partido Popular, la perjudicada fue Prisa, el grupo Prisa, que ahora es la gran beneficiada de otras cosas. Pero bueno, esto es lo que creen los gobiernos en la libertad de prensa.
Pero te decía, ahora el gobierno habla de limpiar el sistema mediático, de regenerar este sector, porque hay empresarios mediáticos y periodistas que responden a intereses particulares oscuros. Y esto no hay que creérselo, porque no es verdad. Vamos a hablar ahora unos minutos con Miguel Enrique Otero, que es el presidente de El Nacional venezolano, que podríamos decir, entre comillas, que está exiliado en Madrid. Tiene que estar aquí porque le cerraron el periódico en Venezuela, les persiguieron el chavismo. Y aquí en esta entrevista estoy seguro que nos va a dar algunas claves sobre la persecución que afectó a todos los medios de comunicación que estaban en contra del chavismo o de Nicolás Maduro a posteriori, y de cómo realmente esos mensajes positivos que se nos lanzan a través de esas reformas legales para limpiar el sistema, muchas veces lo que redundan es en tragedias, en censura y en una mordaza, en que te pongan un esparadrapo en la boca para que tú no hables. Señor Otero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que le quería preguntar es una cuestión que ha estado en los medios de comunicación españoles desde que nuestro presidente del gobierno se tomara 5 días de descanso para reflexionar sobre su situación personal, la situación, las informaciones que afectaban a su mujer. 5 días después, un lunes de buena mañana, nos anunció que se iba a poner a la cabeza de un proceso de regeneración democrática que, entre otras cosas, lo que pretendía era legislar contra los bulos o intentar poner coto a la acción de los pseudomedios. ¿A usted le suena este discurso? Sí, por supuesto, que la manera de silenciar a los medios empieza con una legislación. Nosotros lo vivimos en Venezuela. O sea, ¿cuál fue el proceso en Venezuela? Chávez, porque estamos hablando hace 20 años, él colocó en el Plan de la Patria el término hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano a largo plazo. Y comenzó con legislaciones. La primera legislación la aplicó a la radio y la televisión, porque la constitución que tenemos es una constitución que garantiza la libertad de expresión, pero se van creando legislaciones para ir restringiendo la libertad de expresión. Entonces, la primera gran ley fue la ley que llamaron Ley Resorte, que es una ley que le da poder discrecional al organismo regulador de la radio y la televisión, y con esa ley cerraron canales de televisión, les quitaron las concesiones, crearon la autocensura. O sea, en Venezuela las radio y la televisión siguen estando en manos privadas, pero están silenciadas, porque con esta ley el órgano regulador es absolutamente represivo y discrecional. Y así fueron generando, digamos, mecanismos de censura, de autocensura con los medios de comunicación, hasta llegar al día de hoy, donde, bueno, no hay ningún tipo de libertad de expresión. De hecho, una de las cosas más importantes es que los medios impresos dejaron de ser impresos con unas decisiones arbitrarias sobre el suministro de papel, pero entonces ellos empezaron a bloquear, ordenar a las telefónicas bloquear a los medios impresos que emigraron a Internet. Entonces lo hicieron a través de esa ley. La ley permitía, porque es una ley reguladora también del espectro radioeléctrico y de Internet, bloquear a los medios de comunicación arbitrariamente. Entonces, hoy en día, la radio y la televisión está totalmente censurada, los medios impresos independientes no existen por el tema del papel, y los que emigraron a Internet, que son los que quedaron independientes, pues están siendo bloqueados por el órgano, o instrucciones del órgano regulador. Usted preside un periódico que, si no me equivoco, lo fundó en 1943 su abuelo, en el que trabajó también su padre, y que actualmente se ha visto, nunca mejor dicho, obligado a comandar desde Madrid ante la persecución del chavismo y de Maduro a la libertad de prensa. Sí, desde su perspectiva, desde su conocimiento y desde su experiencia, ¿considera que hay un riesgo real para la libertad de prensa en España a tenor de este tipo de discursos? Bueno, cuando se amenaza con hacer leyes reguladoras por bulos o por cualquier argumento, lo que se está es iniciando una
una estructura legal para silenciar a los medios. Entonces, es el anuncio, pues es el anuncio de una legislación. Obviamente, ahí en los medios corren peligro, porque este sistema, o sea, hoy en día, como ha hecho, como hizo el régimen de Chávez y como hacen este tipo de regímenes, es que ellos van por dos vías para, digamos, dinamitar los pilares de la democracia. Una vía es los medios de comunicación y otra vía es lo que llaman el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo lo hacen con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que hacen? La Corte Suprema de Justicia, ponerle la mano, hacerla todo con magistrados afines al régimen, pues van dinamitando los pilares de la democracia, la separación de poderes, en fin, todo eso. Y con las legislaciones que van creando con los medios de comunicación nos van silenciando. Y son los dos mecanismos que utilizan para generar todo un régimen autoritario. Si no recuerdo mal, la conocida como Ley Mordaza de radio y televisión en Venezuela se aprobó en 2007. Y me llama mucho la atención porque leía la exposición de motivos y hablaba es decir, esto es como cuando el demonio venga a la tierra, no lo hará con cuernos y rabos, sino que a lo mejor lo hace con sus mejores galas o intentando disimular sus verdaderas intenciones. En esa ley, en el preámbulo, se hablaba de democratizar los medios de comunicación, de asegurar la pluralidad y de proteger a la infancia y a los menores. Lo digo porque a lo mejor por aquí también tenemos que estar prevenidos, porque cualquier tipo de medida represora nunca se toma hablando de represión, sino que se suele tomar en este tipo de gobernantes hablando de grandes valores y con términos prácticamente cristalinos, ¿no? Bueno, siempre en la exposición de motivos de estas tendencias, el objetivo, o sea, lo que se quiere lograr es lo contrario a lo que se pone en los principios básicos de este tipo de leyes. Porque ¿en qué consistió la democratización con la ley resorte, con esa ley? La democratización era que había que darle la posibilidad a la sociedad civil que tuvieran estaciones de radio y canales de televisión. Entonces, ¿qué hicieron? Lograron la censura total de los medios tradicionales y los medios independientes, y entonces generaron unos medios comunitarios o unos medios distintos, que eran medios absolutamente ideologizados y medios que lo que hacen son consignas políticas, unos medios totalmente controlados por el régimen. Entonces generaron estos medios nuevos, pues, que eran parte de la democratización, y censuraron los medios tradicionales, que era el periodismo independiente. En un país como el suyo, en el que se ha inhabilitado y perseguido a opositores, usted como periodista y como empresario mediático, ¿se ha sentido perseguido? ¿Ha sentido que su seguridad corría peligro en algún momento mientras vivía en Venezuela? Bueno, claro, a nosotros nos pusieron una bomba una vez y la persona que puso la bomba la atraparon y la soltaron inmediatamente. Nos atacaron, al periódico lo atacaron lo que llamaban los colectivos, los círculos bolivarianos, nos atacaron muchas veces, y la amenaza jurídica es permanente. Yo tengo medidas. De hecho, no es solamente medidas cautelares por un juicio de difamación, pueden hacerlo por cualquier juicio, sino que además tengo prohibición de enajenar y grabar. O sea, yo no puedo hacer ninguna transacción económica desde el 2015 en Venezuela, ni siquiera el periódico. O sea, ellos van cerrando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del periódico, así como el tema del papel, también el funcionamiento económico. Y por supuesto la amenaza permanente de todos estos grupos violentos y la amenaza de los tribunales. Entonces, porque los tribunales los utilizan como les da la gana y no hay independencia de poder. Los tribunales son apéndices del Ejecutivo. Yo no sé si usted observa ciertos paralelismos entre estos dos lados del Atlántico, dentro de ese discurso que es verdad que en los últimos meses, en las últimas semanas, el presidente de nuestro gobierno parece que ha pisado el acelerador. ¿Observa paralelismos entre digamos, esas formas de totalitarismo democrático que a la sociedad española, al ciudadano español, le deberían preocupar? Sí, absolutamente, porque pasa por los dos mecanismos básicos, como lo dije antes. Es tomar el constitucional
Cuando se tiene en sus manos el Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, que es el que interpreta la Constitución puede tener cualquier valor, cualquier texto, pero quien la interpreta es el Tribunal Supremo de Justicia. Y es ponerle la mano, por ejemplo, todos estos regímenes en América Latina quieren hacer una nueva constitución y hablan de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente genera unas constituciones que no son unas constituciones comunistas o radicales, no, son unas constituciones que tienen algunas modificaciones, pero mientras hacen la constitución, le ponen la mano al Tribunal Constitucional y con el control del Tribunal Constitucional, pues interpretan la Constitución, sea lo que sea que quieran interpretar. Entonces ahí está un elemento fundamental de autoritarismo, y eso sumado a legislaciones con los medios de comunicación van silenciando el país. Y Lo que eso ocurre es que muchas veces parece que como este proceso es lento y es parte del día a día, parece muchas veces que a los ciudadanos les cuesta o nos cuesta apreciar el desgaste de la democracia o su transformación en una especie de autoritarismo o tiranía. bueno, porque a veces no lo pueden hacer. Petro trató de hacerlo, no lo ha podido hacer. Boric lo trató de hacer, no lo ha podido hacer. López Obrador trató de hacerlo, no lo ha podido hacer. Porque hacer una asamblea constituyente no es tan sencillo. Pero ponerle la mano al Tribunal Constitucional, bueno, aquí lo vemos como ese proceso se está dando. Y es un proceso que depende también el poder que tenga el régimen. O sea, Chávez lo hizo muy rápido porque hizo una asamblea constituyente y ganó con una mayoría, ganó limpiamente la asamblea constituyente, entonces pudo hacer todo aquello rápidamente. Pero no es un tema sencillo cuando hay instituciones que se van protegiendo y cuando ese tipo de modificaciones son difíciles en la sociedad. Simplemente por terminar, ¿cómo espera o cómo considera que se van a celebrar las elecciones del próximo julio en Venezuela? ¿Confía en ciertas garantías o digamos que no tiene ninguna esperanza en que ese proceso pueda derivar en un cambio político? No, hay esperanza. No es fácil, pero hay esperanza por muchas razones. Primero, porque la fuerza de María Corina es una cosa apabullante, es un fervor que va a poner a la gente en la calle. Eso no es una elección donde la gente va a ir a votar y se regresa a su casa a ver en televisión. La gente va a ir militantemente a esa elección. La diferencia en las encuestas entre María Corina y Edmundo, que sería el candidato, Edmundo González, el candidato real, que ellos son una dupla, es muy grande. Entonces, para hacer un fraude electoral necesita cambiar muchos votos, no es tan sencillo. Tiene además, institucionalmente, con una diferencia tan grande, pues eso influye también en el sector militar y en otros sectores. Y la comunidad internacional está jugando un gran papel, primero los americanos, pero es que además se han sumado países que son aliados de ellos, como el caso de Colombia y Brasil, Lula y Petro, que han dado manifestaciones de exigencia sobre una elección transparente, porque una de las razones es la diáspora venezolana. Ya hay 8 millones de venezolanos que se van, y entonces eso es un desastre para los países vecinos. Ellos están también exigiendo que haya una elección transparente. Entonces, hay muchos factores. Aparte de eso, Maduro no tiene nada que ofrecer porque tiene una crisis económica muy grande, no tiene propuestas, la gente no lo quiere realmente, y lo que es la oposición está totalmente unida con la fórmula de María Corina y Edmundo. Entonces, hay elementos bastante importantes que dicen que eso puede tener un resultado adecuado. No es seguro porque eso no es una dictadura normal, eso es una corporación criminal que tiene secuestrado un país, están dispuestos a hacer cualquier cosa, tienen todos los aliados del mal, todas las fuerzas del mal aliados con ellos, pero hay una situación, digamos, una esperanza mejor que la que ha habido en otros mundos. Hablaba de corporación criminal y me llama mucho la atención porque en algunos de los sucesos más relevantes que han ocurrido en Venezuela durante los últimos años, parece que siempre ha aparecido esa figura mediadora, no sé si por el Grupo de Puebla o en lo particular, de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien bien sabe que actualmente se considera como una especie de presidente en la sombra. Yo no sé cómo evalúa usted esa figura, porque desde luego a mí en lo personal me tiene bastante despistado. ¿Cómo evalúa usted el papel o el peso de Rodríguez Zapatero en todo este proceso?
Bueno, él juega un papel importante en este Grupo de Puebla, que es digamos, un brazo, digamos, civil del Foro de Sao Paulo, donde están incluidos todos los grupos de izquierda y todos los grupos subversivos del continente. Entonces, esa estructura, que es una estructura creada por Cuba y por Brasil en la época de Lula, pues ha tenido una fuerza muy importante organizando todos estos movimientos de izquierda y por supuesto están detrás de todo este populismo de izquierda. Digamos, la manera como el fracaso del foquismo, que era lo que vendieron los cubanos a América Latina, se transformó en este mecanismo que es utilizar los elementos de la democracia para dinamitar la democracia. Y el organismo que lo potencia, pues, que es el organismo que lo difunde, es el Foro de Sao Paulo y el pueblo. Y ahí está Zapatero y están otros dirigentes de España, muchos dirigentes de España que están ahí. Pero Es decir, cuando decimos, pese a cuando que decimos, aquí se ha negado por activa y por pasiva, se puede decir que España es la puerta de entrada a Europa de ese tipo de ideología, influencia, programa político o proceso de transformación de esa sociedad o de esa democracia en lo que sea. claro, es que la tesis inicial de este mecanismo que lo monitoreó la actual embajadora de Venezuela en España, su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, quien la tutoreaba era toda esta gente de Podemos. Y eso fue hace muchos años. Y ahí está, digamos, el planteamiento ideológico inicial de utilizar los mecanismos de la democracia para dinamitar la democracia. Entonces, el origen ideológico viene de ahí. El origen ideológico de este mecanismo que sustituye al foquismo, que era lo que los cubanos vendían en el continente, que además sustituye a la dictadura del proletariado, que era lo que los soviéticos vendían. O sea, primero fue la dictadura del proletariado, después fue el foquismo y luego es el neoconstitucionalismo, que es toda esta teoría de la utilización del Tribunal Supremo de Justicia. Desde luego, don Miguel, malos tiempos para la lírica. Le agradezco mucho que haya compartido estas reflexiones con nosotros en Lo que no te han contado, que es como se llama este espacio en Vivo en Media. Y de verdad estaremos atentos a ese proceso electoral de Venezuela y, por supuesto, a la siempre espléndida labor informativa del Nacional. Muy agradecido. Bueno, hasta luego. Ahí le has podido escuchar a, digamos, el gran empresario mediático de Venezuela y yo diría que es la persona que más ha sufrido la persecución del régimen chavista, en el que tanto se inspiran personajes como José Luis Rodríguez Zapatero, o que defienden su limpieza en algunos procesos electorales que evidentemente estaban viciados. En fin. Esto con respecto al gobierno, pero lo de sus socios también tiene tela. Aquí podemos ver en la imagen 4 un titular de otra noticia del Independiente que dice que Podemos quiere obligar a los Ferreras, Pablo Motos y Franganillo a presentar una declaración de intereses económicos. Esto forma parte de una propuesta de ley que han presentado en el Congreso de los Diputados, por la cual quieren obligar a cualquier directivo de medios o cualquier presentador de informativos a declarar sus bienes, como tienen que hacer los políticos, y a dejar claros sus intereses. Esto en el Ministerio de la Presidencia. Ya les falta solamente el registro de periodistas, que eso era una cosa de, como decía mi abuelo, de cuando Franco. Pero es que realmente estamos en regresión. Esto quiere Podemos. Y mientras tanto, Pedro Sánchez habla de la necesidad de legislar sobre los bulos. Y además, como te decía en la introducción del programa, lo hace basado en una enorme mentira. Y proponiendo medidas que intenta hacer ver que son cosa suya. Y no es así. El día 8 de agosto, y esto seguro que no lo sabes todavía, 8 de agosto de 2025, entra en vigor obligatoriamente en España el Reglamento Europeo de la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en Europa hace unas semanas. Puedes ver el encabezado
para que veas que no miento, me estoy inventando nada, ni me estoy sacando nada de la chistera, el encabezado de la normativa, que es de obligatorio cumplimiento en todos los Estados miembros y de obligatoria aplicación. Eso significa que no se puede aplicar otra cosa, que no se puede hacer una ley paralela. Hay que ceñirse a esto y no hay que contradecirla en la legislación nacional. Esta ley se expresa con claridad, como podemos ver aquí en esta imagen, la sexta. Y habla de hacer lo contrario a lo que estos días ha propuesto Sánchez. Ahí te señalo la frase, por si no la lees bien, te la recito. Debe garantizarse el acceso a los medios de comunicación de los ciudadanos, evitando los intentos de silenciar a los periodistas que van desde las amenazas y el acoso hasta la censura y la supresión de opiniones discrepantes. Esto es exactamente lo contrario a lo que ha pretendido Sánchez con el discurso que ha defendido en las últimas semanas. Porque, reitero, muchas veces no hace falta actuar de forma legislativa para amedrentar a los medios de comunicación o para acotar el terreno en el que se tienen que mover. Muchas veces hacen falta amenazas. Los medios de comunicación, para que más o menos te lo expliques, gestionan desde hace un tiempo miserias. ¿Por qué? Pues porque el sector ya no es boyante. Porque tú ahora te informas en Internet, por ejemplo aquí, en este medio de comunicación en Internet. No existen barreras de entrada. Ya no es necesario tener una licencia de televisión o de radio que te tiene que conceder un gobierno regional, nacional o autonómico. No, tú mismo, si tienes algo que contar interesante, puedes emitir en Internet. Ya no existe la necesidad de tener grandes rotativas, grandes edificios para conformar un periódico. Cualquier grupo de periodistas profesional e inteligente y con buena mano para conseguir información y para llevar el gobierno puede montar un periódico digital, que son los que le preocupan a Pedro Sánchez ahora. La libertad de expresión, digamos que más allá de las amenazas que ha tenido siempre, pues por ejemplo las de las potencias extranjeras que intentan influir siempre en los asuntos nacionales, de los bulos que han existido, siempre se ha mentido. Y los principales mentirosos han sido siempre las fuentes oficiales. Pero existe esa libertad de expresión, esa libertad de prensa, y vive un buen momento y Europa la quiere proteger. Pero es que los medios se sienten amenazados. No solamente, evidentemente, por esos competidores que lo que han hecho, reitero, es mejorar el pluralismo. Afortunadamente se puede emitir por Internet. No hay forma de censurar determinadas opiniones, salvo que te conviertas en una autocracia como China y cortes Facebook, por ejemplo, o Instagram. Pero es que además los medios de comunicación también se pueden asustar porque el mercado publicitario es diferente. Ha caído. En 2008 se ingresaban 2.300 millones de euros de los anunciantes en los medios de comunicación tradicionales. En 2023 fueron aproximadamente 1.600. Te hablo de memoria, pero son 1.600 por lo menos. Una parte de esa publicidad se ha ido a las empresas tecnológicas, a Instagram, a Facebook, a otras redes sociales, en las que los anunciantes han visto que también es muy efectivo lanzar sus mensajes publicitarios, incluso más que los medios de comunicación. Las redacciones periodísticas son menores. Hay menos lugar para el periodismo que requiere reposo, análisis, investigación. Y los costes muchas veces son parecidos, porque hay medios que mantienen el papel o mantienen esas grandes estructuras televisivas en las que hay, como por ejemplo en RTV, 7.000 personas para hacer esos medios de comunicación. En esas condiciones en las que el negocio muchas veces pende de un hilo y en las que tantos viven de la publicidad institucional, que son los anunciantes públicos, es muy sencillo asustar a los editores de prensa que no estén verdaderamente comprometidos con la causa de la libertad, cosa que en este país, por cierto, no es tan habitual. Y en esas condiciones hay periodistas que ven peligrar su trabajo. Y reitero, los periodistas también pagan hipotecas. No todos tenemos esa actitud, digamos, de cierta valentía y escepticismo ante las amenazas. Pero a los periodistas nos amenazan y a los periodistas les intentan corromper. Y no te pienses que viene alguien con un maletín para ofrecerte dinero. No. Muchas veces es simplemente, oye, ¿te apetece ser contertulio de la televisión o de la radio pública? Pero te tienes que portar bien. Esas son formas también de amedrentar a la prensa. Y la prensa hoy en día tiene muchas dependencias. Por eso viva los medios libres y viva los periodistas valientes. Creo que hoy tienen
el doble de mérito. Que hay pocos, sin duda, pero viva. Ese reglamento europeo que te decía que Sánchez oculta porque él se quiere arrogar el mérito de la reforma del sistema mediático, como podemos ver en la imagen 7, exige una cosa muy interesante. Esta noticia la publiqué en Independiente también hace unas semanas. Lo que sí que es transparencia a la hora de asignar la publicidad institucional y transparencia a la hora de hacer listas de los accionistas que respaldan cada medio de comunicación. Hay una parte de la derecha que se ha llevado las manos en la cabeza con esto. A mí me parece muy correcto y te voy a decir por qué. Los medios tienen que ser transparentes. Tenemos que enterarnos de quién paga esa información o esa empresa informativa. Las empresas cotizadas, las que cotizan en bolsa, que en España son Prisa, Unidad Editorial, en Italia, Vocento, la editora de ABC, A3 Media y Mediaset, tienen que reconocer sus accionistas, el peso de las acciones que tiene cada uno, incluso si tienen préstamos participativos y su deuda financiera. Es muy sencillo reconocer. Quien no tiene nada que ocultar, confiesa, por decirlo de alguna forma, o muestra la información. La transparencia siempre es positiva. Ahora bien, esa transparencia también tiene que ver con la publicidad institucional. Es decir, a qué medios perjudica a los gobiernos sin darles campañas y a qué medios inflan. Se me ocurre una pregunta muy curiosa. ¿Cuánto dinero de publicidad institucional está yendo al grupo Prisa, por ejemplo? ¿Y cuánto a El Confidencial, que es un medio de comunicación que ha sido muy valiente al publicar informaciones sobre Begoña Gómez, por ejemplo, o sobre otros asuntos del gobierno? Es muy llamativo porque el presidente que habla de regenerar el sector después intenta ocultar información de todo tipo. Y todavía no tiene una relación pública en la que reconozca dónde invierte esos 138 millones de euros que, por ejemplo, en este 2024 se van a asignar en publicidad institucional. Es muy curioso porque otras administraciones, que evidentemente están siempre bajo sospecha porque gestionan mal, porque se endeudan y porque al final premian siempre amigos, sí que han revelado a quién encargan esas campañas, a quién se las entregan, mejor dicho, y cuáles son los medios que más se benefician. La Generalitat de Cataluña, la Generalidad, es una de ellas. Aquí en la imagen 8 puedes ver una cosa muy curiosa, datos del año 2022, de cuáles son los periódicos que más dinero de publicidad institucional recibieron. Ahí está La Vanguardia en primer lugar. 1,4 millones el último año. Vaya, está mal. El periódico, el Puntavui, Ara, 20 minutos. Aquí está la relación. Esto es lo que cobra cada uno. ¿Por qué no lo hace Pedro Sánchez? Porque esto no requeriría ninguna reforma legal. Esto requeriría poner a sus asesores o sus técnicos a trabajar y decir cuánto dinero se ha llevado cada uno. Lo subes a la web de la Moncloa, creas una sección y ahí que lo pueda ver cualquier ciudadano. ¿Por qué no lo hace? Este es el presidente que ha venido a regenerar el sistema. Este es el presidente que pide transparencia. ¿Por qué no se lo exigen sus socios de gobierno? ¿Por qué Podemos, que quiere crear ese registro de declaración de influencia de los presentadores de televisión, no les reclama esto? Pues llama mucho la atención. ¿Por qué no se lo reclama Sumar? Pues porque Sumar también reparte unos cuantos millones a través de los ministerios que controla. Y ahora no les conviene. Pero ese reglamento, atento, les obliga. Y ahí se va a saber todo. Pero eso no viene de España. Eso viene de Europa. Aquí en la imagen 9 podemos ver lo que opina gente relevante en Europa al respecto. Y te leo una cita de Benjamín Dalle, ministro flamenco de Asuntos de Bruselas. Esta información, esta pieza, esta cita, mejor dicho, se encuentra en la nota oficial que distribuyó la Comisión Europea cuando aprobó el Reglamento de Medios de Comunicación. Y dice, la independencia de los medios de comunicación es un elemento fundamental de cualquier sociedad libre y democrática. La adopción de esta medida, se refiere al reglamento, demuestra el respaldo constante de la Unión Europea a la protección de los periodistas y la salvaguardia de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
A lo mejor no estás al tanto, pero en Bruselas hubo un debate muy interesante con respecto a, en casos en los que la seguridad nacional estuviera comprometida, poder instalar en el teléfono de los periodistas software espía, un programa espía, como Pegasus, por ejemplo. Es decir, en casos de que un periodista pudiera ejercer de doble agente, por ejemplo. Ha habido casos, ha habido múltiples casos. O, por ejemplo, estuviera en contacto con gobiernos hostiles, o con terroristas, o con asesinos, o con lo que sea. Y nuestros socios europeos, los principales, creen tanto en la libertad de expresión que eso se descartó. Yo no quisiera pensar que no hubiera este reglamento y el presidente del gobierno español quisiera regular, legislar sobre la libertad de prensa. No tengo ninguna duda de que eso lo promovería. Y no tengo ninguna duda de que actuaría con arbitrariedad. Porque si actúan así en cosas como el reparto de publicidad institucional, si actúan así con cosas tan sencillas como conceder entrevistas. Hoy los ministros no dan entrevistas salvo que sean medios afines, salvo honrosísimas excepciones. Imagínate lo que harían en el caso de tener esa competencia en sus manos. Los gobiernos siempre hablan de legislar sobre la libertad de expresión, pero los gobiernos tienen 1000 estrategias para acallar a los medios de comunicación. Un caso que es lamentable es el de Polonia. En Polonia, en 2021, se estableció una especie de impuesto que decían, con la excusa, fíjate qué excusa, con la excusa de financiar o intentar remontar la economía con un impuesto después de la crisis del COVID, y esa medida iba destinada a ahogar financieramente a medios independientes, que siempre suelen ser generalmente los críticos. Me da igual la ideología, pero son más críticos. Cerraron 50. Hubo un caso muy significativo, porque me parece muy significativo, que fue el que sucedió en Camboya con el único medio de comunicación. Fíjate si me he ido lejos, Camboya. Hay ejemplos más cercanos, pero ese me parece muy relevante. El único medio que era crítico con el gobierno de Camboya, heredero de los Gemeres Rojos, comunistas maoístas, asesinos, el único medio le ahogaron a partir de una herramienta que los gobiernos más arbitrarios utilizan como quieren. Hacienda. Inspecciones de Hacienda, multas enormes, tu empresa tiene que cerrar. A otros les ahogan con una técnica que se llama el SLAPP y que la utilizan mucho las empresas privadas. Es inundar a denuncias a los medios de comunicación, aunque sean falsas, aunque no tengan nada que ver con la realidad. Pero cuando un gobierno o una empresa afín, como por ejemplo puede ser el caso de Plus Ultra, la venezolana, pide una indemnización multimillonaria en medios de comunicación, desde luego, yo si fuera el dueño me asustaría. Juan Luis Cebrián lo hizo con El Confidencial, por cierto, otro enorme demócrata que ahora habla de los efectos del sanchismo sobre la sociedad española. Cuando se publicaron El Confidencial, los nexos, o el nexo que le habían averiguado con los papeles de Panamá, le pidió 8 millones de euros de indemnización. ¿Para qué? Porque lo que se había publicado era mentira. No, eso venía, no en los papeles, de aquellos papeles de Panamá. Lo que quería era silenciarlos, que dejaran de publicar. A mí mismo, Jaume Roures, de Mediapro mejor dicho, me intentó silenciar con una demanda. Así ha ocurrido con muchos compañeros, y ahí los periodistas tenemos que ser valientes. Pero la valentía no es un don obligatorio. La valentía es optativa. Pero que estamos amenazados por múltiples factores, no tengas ninguna duda. Y que hay quien aprovecha ese miedo dentro del sector para establecer listas de buenos periodistas, los que firman el manifiesto, como en Chaurrondo, y los malos, esos son los peores de todos. Esos son los menos periodistas, esos son los comisarios. Y esos no son informadores. Esos vienen de parte. Ha llegado a tanto la paranoia del gobierno con respecto a la libertad de prensa que han llegado a decir que no hay ninguna televisión de izquierdas. Algunos portavoces y periodistas de parte, que la mayoría de los medios son de derecha y que por supuesto es la galaxia de medios de derecha y de ultraderecha la que está intentando tumbar al gobierno, enfangando. Ellos nunca, porque no tienen medios, porque los suyos son limpios y son pocos. Es muy curioso porque hay un nuevo proyecto, es una posibilidad, es un proyecto, reitero, no una realidad, que mi compañero Carlos Cózar y yo
revelábamos esta semana, como se puede ver en la siguiente imagen, que es la 10. A través de José Miguel Contreras, consejero editorial de Prisa Media, el grupo Prisa está intentando, esta persona y Fran Llorente, que es antiguo jefe de informativos con Zapatero de RTV y que ahora trabaja de responsable de vídeo en Prisa, está intentando montar otro canal de televisión. Y ya te digo yo, por información buena, que en Moncloa se lo han vendido como una televisión verdaderamente de izquierdas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué te he querido transmitir en este programa? Que desde luego el gobierno de España no está intentando mejorar el panorama informativo español, que el presidente no se ha puesto a la cabeza de ninguna regeneración, que aquí no va a haber una mayor pluralidad, que no se va a respetar las verdades que diga la derecha mediática o los análisis de ese grupo de opinadores que tú lees diariamente o escuchas diariamente porque te parecen correctos, digamos que te despiertan una conciencia crítica, que se asemejan con tu pensamiento, por lo menos que los tienes en cuenta para formarte un criterio. Ellos no quieren respetar todo eso. Si a mí me preguntan, y esta es mi conclusión particular, tú saca la tuya. Yo creo que estos son intentos de amedrentar a la prensa en un momento en el que el gobierno se ha visto débil. Y cuando alguien así se ve débil, se tendrá que reforzar con políticas de otro tipo. Tendrá que mejorar las cuentas del país, tendrá que resultar más creíble ante la opinión pública. Tendrá que dejar, por ejemplo, de malear la Constitución para que tenga encaje para cualquier medida, incluso la que está intentando imponer y va a imponer y lo va a conseguir para conseguir los 7 votos de Junts en el Congreso de los Diputados. A lo mejor un gobierno tiene que recuperar la credibilidad renunciando a pactar con cualquiera, o renunciando a mentir todo el rato, o manipular datos, o utilizar a su prensa afín para distribuir la propaganda que le conviene, que generalmente son medias verdades o mentiras. Porque, reitero, es muy importante que lo sepas, la información oficial ha sido generalmente la más mentirosa de todas. Los medios han estado siempre un nivel por encima en el escalafón de la verdad, incluso los más falaces y mentirosos. El gobierno lo que quiere es ponernos una mordaza. Y yo no sé lo que ocurrirá en el sector, y yo no sé si seguiremos trabajando de esto porque a lo mejor nos dejan. O a lo mejor el reglamento europeo al final lo que va a impedir es que lo haga, y lo va a impedir. Y todo esto es una campaña propagandística. Pero bueno, por lo menos se está intentando callar a partir de la vía de asustarnos. Y por lo menos en este caso, desde luego, el presidente no lo va a conseguir. Esta ha sido la 5ª edición de este programa, que se llama Lo que no te han contado. Yo soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente, el diario digital de Casimiro García Abadillo, y una vez a la semana aquí te espero en B1 Media, esta casa tan generosa que ha decidido con este programa dejarme por lo menos que te plantee los datos, te plantee un análisis y te haga ver que muchas veces detrás de lo que te transmiten no existen verdades ni buenas intenciones. Está el demonio enredando. A lo mejor no tiene rabo y cuernos, sino traje con solapas anchas, como siempre lleva Pedro Sánchez, pero desde luego es un enemigo temible. La semana que viene nos vemos por aquí. Buenas noches.